Bueno, nosotros acá vamos a ver específicamente lo que es el envasado y rotulado o etiquetado de todos nuestros alimentos, ¿bien? En este etiquetado hay una información que eso es una información general y es una información obligatoria que deben tener todos los alimentos. Vamos a hablar de lo que es el rotulado nutricional, que es obligatorio, y ahora vamos a hablar de lo que también son las información nutricional complementarias, ¿bien? Que en muchos casos puede ser INS o declaración de propiedades nutricionales, que son las CLAIMS, que son voluntarias. Esta información nosotros la vamos a encontrar, yo se las voy a compartir y se las voy a subir al campus en el capítulo 7 del Código Alimentario de Argentina, ¿bien? Acá aparece la ANMAT. La ANMAT, como yo les dije, ustedes la habrán escuchado también, es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica. Todos los alimentos, medicamentos y tecnología médica que se usa en nuestro país está aprobada por la ANMAT, ¿bien? Ya después vamos a ver dónde la buscamos en internet, qué información nos da. Generalmente todos los alimentos que se venden en nuestro país han llevado una fase de aprobación, como así también los medicamentos, y cualquier tecnología médica que se esté usando en Argentina tiene que estar aprobada por la ANMAT. La ANMAT es la encargada de regular toda la aprobación de alimentos, medicamentos y tecnología médica que se use, que se exporte, que se exporte o que se traiga a nuestro país, mejor dicho, que se use. Y también tiene la obligación de retirar o de sacar productos que no estén cumpliendo con los requerimientos del Código Alimentario Argentino. Entonces, tiene una función muy importante en nuestro país. Bien, el Código Alimentario Argentino, en el capítulo 5, bien, del código vamos a encontrar las normas para la rotulación y la publicidad de los alimentos, bien. Esta resolución que se armó es una resolución que está en conjunto con el Mercado Común del Sur, o sea, el Mercosur, con nuestros países del Mercosur. Por lo tanto, compartimos bien entre estos países bien perfiles nutricionales similares, reglamentaciones similares en lo que es el rotulado o el envasado, bien. Específicamente vamos a empezar a hablar de lo que es el rótulo. ¿Qué es el rótulo de un alimento? Específicamente es toda inscripción, leyenda, imagen o materia descriptiva o gráfica que se haya descrito, se haya impreso, se haya esparcido, se haya marcado, tenga una marcación en relieve o esté adherido a un envase de un alimento. Específicamente es lo que hace informar al consumidor sobre las características de los alimentos. Es así que el rotulado, nosotros nos vamos a ver en la cara principal de todos los alimentos, ¿bien? Y ahí vamos a ver generalmente el rótulo, a qué corresponde. Yo acá les pegué muchos de los rótulos. El mercado, cada vez que son más globalizados, específicamente en mercados en los cuales gran parte de su producción es exportada, uno de los factores que se pone en juego en estos mercados es la competitividad, ¿bien? Por lo tanto, la competitividad, como charlamos en la clase pasada, está relacionada principalmente a la calidad de ese alimento, de ese producto que yo estoy vendiendo. Y la calidad, ya vimos que son varios variables que se unen, ¿bien?, para confluir en un producto de calidad, y que eso depende específicamente de todos los cambios que va haciendo la empresa en todas las etapas productivas, tanto a la elección de su materia prima, cambios en el proceso o cambios al final del producto ya envasado. El rotulado es importante. Estos rotulados, bien, han cambiado. Nosotros ya vimos en América Latina cuáles son los países de América Latina que han aplicado el tipo de rótulo que usan. De hecho, nuestro país está en fase de transición. Hablamos ya que para fin de año todos nuestros alimentos van a tener este sistema de rotulado frontal. Sabemos que hay algunos países como Ecuador que sigue usando el sistema de semáforos. Bien,
Y específicamente vamos a ver ese rotulado por todas las enfermedades de transmisión, enfermedades no transmisibles y todo lo que se charló anteriormente. Bien, Argentina actualmente es un país que tiene gran cantidad, produce gran cantidad de alimentos, ¿bien? Mucha materia prima. Y actualmente, si nosotros lo vemos, es un país, es el séptimo país productor del mundo y ocupa la posición 11 como el exportador mundial de alimentos. Nosotros sabemos que Argentina es un país muy rico en lo que son cereales, ganado, eh, producción de vinos, producción de algunos productos como por ejemplo materias primas como soja que se exportan, eh, y eso hace que se ubique en un país que ocupe la posición principalmente como exportador mundial de alimentos. Exporta mucho a los países del Mercosur, bien, que generalmente no tienen esta producción que tiene Argentina de diferentes productos o materias primas. Y en algunos datos que yo les busqué, Argentina en alimentos y bebidas es el sector que mayor valor agregado genera, ¿bien? Genera 26 y más del 28% de empleo. Hay 180 mercados de destino, el 47% de las exportaciones son nacionales, que eso generan gran cantidad de ingresos en dólares al país, bien, de divisa. Tenemos aproximadamente 267.571 productores, hay gran parte de industrias de alimentos, bebidas, bien, y hay un 98% de pymes, que eso es un valor interesante, ¿no? Tener en un país como el nuestro, gran productividad de nuestras pymes y conservarlas, eso está implicando que Argentina hace un consumo en la población local de los productos generados por estas pymes, que son productos nacionales, lo que va a favorecer a que estas pymes se sigan desarrollando en el país y se mantengan, ¿no? Porque eso hace que el dinero sea distribuido no solamente en las grandes industrias, sino en nuestros pequeños y medianos productores. Por eso, en la implementación de lo que era la Ley de Promoción de Alimentación Saludable, yo les comenté que las pymes son las que se les dio más tiempo, porque son las industrias que han tenido que modificar sus rotulados, sus etiquetados frontales, y han tenido que realizar un montón de inversión de dinero, que esa inversión de dinero muchas veces ha significado la adquisición de ciertos préstamos que ha hecho el Estado para poder ayudar a nuestras pymes a hacer todos los cambios necesarios, incluso muchas pequeñas y medianas empresas, la adquisición de nuevos maquinarias, bien, o a incluso lo que implica reformulaciones iniciales, bien, de productos. Generación de nuevos productos implica investigación y desarrollo en la empresa, para profesionales para que se hagan cargo de esta etapa, ¿no? Y actualmente, bueno, la aplicación de lo que charlábamos de la industria 4.0 en las pequeñas y medianas empresas, obviamente que va a tardar mucho más como que con las industrias con las grandes industrias, que son las que más dinero tienen, porque generalmente estamos hablando de monopolios que están en otros países y que tienen mucho dinero. Bien, vamos a ir específicamente a qué es el envase. Empezamos hablando acá un poquito. El envase es el recipiente, el empaque o el embalaje. Generalmente los envases que sostienen a los diferentes alimentos o productos o bebidas alcohólicas tienden a asegurar la conservación, facilitar el transporte y el manejo de los alimentos. Generalmente nosotros hablamos de envase primario, que es el primer envase, bien, que es el que se encuentra en contacto directo con el producto. Bien.
Puede haber un envase secundario o empaque, que es el que está destinado a contener los envases primarios. Y después puede haber un envase terciario o embalaje, bien, que son generalmente los palets, que es el que está destinado a a contener uno o varios productos, bien, por eso que por ejemplo en una caja de una botella de vinos, en las cajas de botellas de vino pueden haber hasta 6 botellas de vino, bien, y cada uno de todos estos embalajes o envases van a tratar de conservar este producto y evitar que sea golpeado, dañado, principalmente en productos que se pueden romper o en productos, por ejemplo, en enlatados también, evitar los golpes. Ya sabemos que un golpe en un enlatado puede llegar a producir algunas enfermedades como el botulismo. Bien. El alimento envasado, estos son conceptos básicos que a ustedes les resuena claramente, que es todo alimento que está contenido en un envase. El consumidor somos cualquier persona física o jurídica que adquiere o utiliza alimentos, ¿bien? Y los ingredientes, ¿qué son los ingredientes? Los ingredientes son todas sustancias, ¿bien? Incluidos los aditivos alimentarios que actualmente se usan en la industria o en los diferentes alimentos y que está presente en el producto final, ¿bien? En su forma original o modificada, ¿bien? La materia prima, cuando nosotros hablamos de materia prima, vamos a hablar de toda sustancia que es la que se utiliza, ¿bien?, como base para producir un determinado alimento. Por lo tanto, muchas de las materias primas sufren transformaciones, ¿bien? Se le agregan a veces aditivos, que lo que hacen es a veces resaltar el sabor, ¿bien?, el color, ¿bien?, de esa materia prima, y lo que lleva es a una transformación física, química o biológica del producto. Acá yo les puse una lista de aditivos, pero más adelante vamos a charlar un poquito de ellos, ¿bien?, cuáles son y qué función tienen. Bueno, acá vamos a charlar. El aditivo que nosotros vemos en muchos de los alimentos que consumimos están dentro de la lista de ingredientes. Lo vamos a ver generalmente rotulados como INS, tienen números, bien, por números y letras, y cada uno de ellos es diferente según el tipo de aditivo que se haya agregado en ese alimento. Entonces, el aditivo se agrega intencionalmente a los alimentos y se modifican sus características físicas, químicas, biológicas o sensoriales, ¿bien? Cuando se hace esto durante todas las etapas productivas, en el procesamiento o manufactura, ¿bien?, preparación, en el tratamiento, en el envasado, ¿bien?, acondicionado, ¿bien?, o también se puede hacer en algunos casos en alguna manipulación X del alimento. Este aditivo generalmente no implica que va a contaminar, ¿bien?, no es un contaminante, sino provoca un cambio en sus características físicas, químicas, biológicas, sensoriales, ¿bien?, del producto, ¿bien?, pero lo que hace generalmente, no lo contamina ni tampoco mejora su perfil nutricional, ¿bien? Eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Bien, ¿qué hablamos cuando hablamos de alimentos? Un alimento puede encontrarse en estado natural, puede estar semi-elaborada, ¿bien?, o elaborada, y está destinado específicamente al consumo humano. Incluye las bebidas o cualquier otra sustancia que utilice un proceso de elaboración, preparación o tratamiento, pero no incluye lo que son los cosméticos, el tabaco, ¿bien?, ni sustancias que se utilizan únicamente como medicamentos, ¿bien? La información obligatoria que debe tener un rotulado es la denominación de venta del alimento. ¿Qué es cuando hablamos de denominación de venta? Generalmente esta denominación de venta debe figurar, ¿bien?,
eh, en la cara frontal de ese alimento, ¿bien? Y generalmente esa denominación para un alimento debe estar establecido en una o varias denominaciones para un alimento en un reglamento técnico del Mercosur. ¿Bien? Eh, Esa denominación tiene un nombre específico y no genérico, ¿bien? Que indica la verdadera naturaleza y las características del alimento. Estos alimentos, la palabra fraccionamiento de alimentos es la operación por la que se divide y acondiciona un alimento a los efectos de su distribución, su comercialización y su entrega al consumidor. Bien, es cómo nosotros lo vamos a ver, o sea, cómo va a estar fraccionado, qué tipo de envase lo sostiene. Otra palabra que vamos a encontrar en esto es el lote. Nosotros hemos visto que muchos de los alimentos son reconocidos, ya sea para ser retirados o para identificar que esos alimentos han sido manipulados o presentan dentro de ese lote, dentro de la empresa salió contaminado por una bacteria o que la materia prima no fue de buena calidad, entonces eso generó una contaminación de ese producto. Tiene un número de lote, ¿bien? Y se llama lote al conjunto de artículos de un mismo tipo procesadas por ese fabricante, esa empresa, en un espacio de tiempo determinado bajo condiciones esencialmente iguales. Por lo tanto, estamos hablando de productos que se elaboraron en la misma línea de tiempo, ¿bien? Usando la misma materia prima, los mismos aditivos, siguiendo las mismas etapas de producción todos juntos. Entonces eso corresponde al mismo lote. El país de origen es aquel donde los alimentos se producen. Debe figurar en el rotulado el país de origen, ¿bien? Y entonces, ese es donde es producido el alimento, o si es elaborado en más de un país, ¿bien? Donde recibió, debe figurar el último proceso sustancial de transformación. ¿Bien? Eso es clave. La cara principal. ¿Qué es la cara principal? Es la parte de la rotulación donde se consigna en sus formas más relevantes la denominación de venta que tiene ese producto, ¿bien? Y la marca o logo si lo hubiera. ¿Bien? En Argentina, por ejemplo, se debe agregar a todos los productos que se comercializan envasados el número de inscripción en el Ministerio de Salud que se denomina. En Argentina se agrega el RNE. ¿Qué es el RNE? Es un registro único que se le da a cada una de las empresas, ¿bien? Que lo permite identificar que ese número corresponde, por ejemplo, a la Serenísima, a Arcor, a Danone, a Valentes, no sé, capaz que digo una empresa mal, pero bueno, a los establecimientos específicos, ¿bien? Y después está el RP, que es el registro provincial, ¿bien? Que los dos primeros dígitos de estos dos registros van a identificar el lugar de localización de la planta elaboradora. Bien, hay empresas que son provinciales, hay establecimientos que solo están en algunas provincias y hay otras que están en varias, entonces tienen registros nacionales. Eso también lo vamos a encontrar en nuestros rótulos. Bien, entonces podemos analizar productos, bien, en nuestro primer trabajo práctico, para identificar todos estos conceptos que yo les estoy comentando hoy. En algunos rótulos también se incluye lo que es el registro del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agropecuaria, que es el SENASA, ¿bien? El SENASA generalmente es un logo celeste que está seguido por 3 números separados por barras. El primer número identifica el establecimiento, el segundo el producto y el tercero la forma de presentación. Bien, no todos los alimentos tienen el logo del SENASA. Generalmente hay algunos alimentos específicamente, por ejemplo, las whey protein o algunos suplementos pueden llegar a tener. El Ministerio de Salud lleva un registro de los productos denominados RNPA o RPPA, ¿bien?
y este registro no es obligatorio para que se incluya en el rótulo, aunque hay muchos fabricantes que incluyen este registro de los productos, ¿bien? Ya sean nacionales o provinciales. Bien, acá este producto, por ejemplo, es un producto suplementario que yo les pongo acá, dietario, ¿bien? La marca es American Protex, ¿bien? Y es evidentemente, una proteína, puede ser una whey, de suero de leche, y tiene el número de RNA y el RNPA, ¿bien? Con el logo del SENASA. ¿Qué información debe tener los rótulos de todos los alimentos que nosotros consumimos? Debe tener la obligatoria denominación de venta del alimento, la lista de ingredientes, los contenidos netos, la identificación del origen, o sea, del país, el nombre o razón social y dirección del importador para alimentos que sean importados, la identificación del lote, la fecha de duración que tiene ese producto. Debe también contener la preparación e instrucciones de uso del alimento, bien, cuando corresponda, no todos lo tienen, y debe tener un rotulado nutricional. Esto sí o sí es una información obligatoria. El idioma. El idioma en donde está la información obligatoria tiene que estar redactada en el idioma del país de consumo, o sea, español, en nuestro caso, portugués en Brasil, bien, en inglés, por ejemplo, en Londres, estoy viendo así, dependiendo del país, ¿no? Con caracteres de buen tamaño, tiene que haber visibilidad, realce adecuado y no tiene que haber textos en otros idiomas, salvo que ese producto se exporte. Ahí ya puede estar en los dos idiomas. Bien. El Reglamento Técnico del Mercosur sobre el rotulado nutricional de alimentos envasados nos dice que la descripción destinada a informar al consumidor sobre las propiedades nutricionales del alimento comprende específicamente declarar el valor energético que tiene un producto, ¿bien? Cuánta energía me va a generar al consumir una porción determinada, la cantidad de nutrientes, y esto debe ser obligatoria. Las propiedades nutricionales, debe agregar información nutricional complementaria, pero ya sabemos ahora que todo va a depender de los octágonos y del etiquetado frontal. Y todo se cumple según lo que nos dice el Código Alimentario, el capítulo 5 del Código Alimentario. Bueno, nosotros vamos a ver, por ejemplo, en información nutricional, la podemos ver en la parte, no en la cara frontal, sino, en este caso está justamente estamos viendo acá quesos, bien, entonces se ve como está en otro idioma la nutrición, la información nutricional, bien, que tiene. Ahí vamos a ver información específicamente, esa información nutricional la podemos ver como listada en tablas, bien, en forma vertical. En otros casos, la información nutricional no está en forma vertical, sino la vamos a ver como redactada en párrafos, ¿bien? Y vamos a ver qué hay dentro de esa información nutricional. Primero, antes de entrar a ver qué hay en la información nutricional, tendríamos que definir qué es un nutriente, ¿no? Cuando nosotros hablamos de nutriente, hablamos específicamente de un compuesto químico consumido, bien, en un alimento que nos da energía. Bien, esa energía es necesaria para el crecimiento, desarrollo y mantenimiento de la salud y la vida de un individuo. Sabemos que estos alimentos nos dan glucosa, nosotros sabemos que la glucosa como alimento o las grasas se usan como monómeros en algunos procesos metabólicos, pero principalmente la glucosa es la base para el cerebro. Otra parte de la glucosa se acumula en el hígado en forma de glucógeno, otra parte de la glucosa se utiliza por los músculos para hacer la respiración celular, en donde nosotros obtenemos ATP como fuente de energía, clave para movernos, ¿bien? Y sabemos que la organela de base para el procesamiento de la glucosa es la mitocondria.
La carencia de estos productos, bien, o sea, que nosotros no estemos incorporando los nutrientes, va a tener efectos claramente de malnutrición, va a afectar a nuestro crecimiento, desarrollo y en algunos procesos metabólicos, bien. Entonces es clave los nutrientes. ¿Qué debe figurar en un rotulado nutricional? Bien, ¿qué nutrientes son importantes que figuren? Ahí se los digo. Bueno, figuran, pueden estar en gramos. Primero tenemos que ver en qué unidad están expresadas, si están expresados gramos, en miligramos, según corresponde, del valor energético total del producto. Y vamos a tener carbohidratos. Ustedes ya saben qué son los carbohidratos, los deberán estudiar en biología, que son moléculas biológicas que en su gran mayoría tienen como de base azúcares, ¿bien? Monómeros. Monómeros hablamos de glucosa, galactosa, fructosa, bien, que muchas de ellas van a formar disacáridos, que son gran parte de las azúcares que nosotros consumimos, sacarosa formada por fructosa y glucosa, lactosa formada por glucosa y galactosa, que es el azúcar de la leche, bien. Fructosa, bueno, el azúcar que está en la miel, sacarosa, nuestro azúcar común, bien. A su vez, estos azúcares o carbohidratos también están formando parte de estructuras, bien, o sea, de polisacáridos. Y los polisacáridos de base que nosotros acumulamos como reservas es el glucógeno. El glucógeno es una molécula biológica que se acumula en el hígado, bien, y específicamente es nuestra sustancia de reserva que se puede ser utilizada en momentos en el cual el individuo esté realizando fases de ayuno, bien. Se usa el glucógeno que está acumulada en el hígado o en nuestros músculos, bien. Proteínas. Las proteínas, ustedes saben que es otra molécula biológica clave en la alimentación. La proteína puede ser de origen animal, puede ser de origen vegetal. Principalmente la base de las proteínas son los aminoácidos. Nosotros tenemos 20 aminoácidos que existen en el cuerpo, de los cuales 9 son aminoácidos esenciales, o sea que no son producidos por nuestro cuerpo, por lo tanto lo tenemos que incorporar con nuestra dieta. Por lo tanto es clave que esos aminoácidos los incorporemos porque son la base para muchos procesos metabólicos importantes. Las proteínas están formando parte de estructurales, lo que son los músculos, ¿bien? Y muchas proteínas de algún proceso fisiológico o biológico, porque estos aminoácidos cuando se desdoblan en nuestro cuerpo son claves, bien, para sintetizar proteínas. Grasas totales, bien, vamos a ver, ahí tenemos los lípidos, que comúnmente nosotros las llamamos como grasas, ¿no? Ahí tenemos grupos de lípidos, por ejemplo los fosfolípidos, que son los que están formando parte de la cell membrane, de la membrana celular de todas nuestras células. Están formadas por fosfolípidos, es una doble capa de fosfolípidos, clave para incorporar los omega 3, los omega 9. Las ceras son otro grupo de grasas, bueno, pero las ceras no consumimos nosotros. Los ácidos grasos, bien, el colesterol, bien, muchos de ellos precursores de hormonas, principalmente el colesterol y de hormonas ya sea reproductivas o de hormonas relacionadas con algún proceso metabólico particular. Después tenemos las saturadas, bien, y las no saturadas y las grasas trans, que sabemos que se sintetizan en forma, generalmente hay procesos de síntesis de esas grasas trans en algunos productos que llevan a que sean menos saludables que los que tenían grasas saturadas de base. La fibra alimentaria es clave. La fibra alimentaria es clave específicamente los alimentos cargados en fibra para la microbiota. La microbiota nosotros sabemos que dentro de lo que son el intestino nosotros estamos rodeados por microorganismos, estamos bañados en nuestras diferentes áreas por microbiota. Esa microbiota está formada por un microbioma que está constituido por un montón de bacterias benéficas que ayudan específicamente en el caso de la alimentación
a la asimilación de todos estos monómeros que están formando parte de las moléculas biológicas que charlamos anteriormente. Esta fibra alimentaria la incorporamos específicamente porque ellas las usan para alimentarse, estas bacterias benéficas, para seguir reproduciéndose y evitar que aparezcan bacterias que no son saludables, ¿bien? Y que generan algunas enfermedades en individuos cuando crecen poblaciones que no estarían ayudando a la asimilación de nutrientes, y bueno, ahí las personas tienen que hacer dietas determinadas para bajar esas bacterias, bajar la inflamación, etcétera, etcétera. Tener estómagos distendidos, inflamación intestinal al amanecer, o sea, después de dormir, por ejemplo, no está bien. Eso está indicándonos que nuestro microbioma está inflamado, algo está pasando con nuestros microorganismos. Los microorganismos se alimentan de fibras alimentarias. ¿Quién nos da la fibra alimentaria? Específicamente los alimentos menos procesados: espinaca, lechuga, rúcula, coliflor. De hecho, actualmente hay toda una línea de alimentación saludable que incluye el uso de alimentos fermentados. Se me viene a la cabeza kefir, kombucha, yogures que han sido originados por kefir, como base kefir y leche, ¿no? Aguas saborizadas que son originadas por kefir, que son un grupo de microorganismos, ¿bien?, que conviven entre sí, que forman unas asociaciones y que liberan nutrientes que ayudan a nuestro microbioma, ayudan a la asimilación de nutrientes y al mantenimiento de esa diversidad de la microbiota. Todos sabemos que mientras mayor microorganismos exista en nuestro microbioma, mayor va a ser la asimilación de nutrientes, la generación de enfermedades. Pero bueno, no nos olvidemos que el microbioma también va a depender específicamente de cómo nacimos, porque se habla de que hay estudios de que niños que nacieron por cesárea tienen un microbioma en su momento disminuido comparado con niños que nacieron por parto natural, como si también cómo se alimentó la mamá es la calidad del microbioma intestinal en los bebés, y eso influye muchísimo en la generación de un montón de enfermedades no transmisibles y también de alergias, ¿bien? Entonces es muy importante la fibra alimentaria en los alimentos. Y otro es el contenido de sodio. El sodio es importante en nuestra dieta, no debe estar anulado, pero regular la concentración también es interesante para no pasar los límites, ¿no? Bien. Acá les hablé un poquito de lo que les estaba comentando. Entonces, ¿dónde vamos a nosotros mirar esta información nutricional? La vamos a ver en tablas, ¿bien? Lo podemos ver en algunos en un modelo que es un modelo vertical. Vamos a ver qué va a decir en esa tabla. La información nutricional nos va a dar la porción, ¿bien? Siempre está asociada, bueno, a 100 gramos, a una cuchara, o a, por ejemplo, si es algo líquido, una cucharada, a tantos mililitros, o a una galleta, a 2 galletas, ¿bien? Nos va a dar el valor energético, todo lo que les comenté anteriormente, y lo vamos a ver de esta manera, ¿bien? Esto generalmente debe decir que no aporta cantidades significativas para los nutrientes correspondientes. Y esta frase se puede emplear cuando se utilice la declaración nutricional simplificada. Si está detallada, no es necesario aplicarla. Y hay otro asterisco que nos dice aquí: valores diarios con base a una dieta de 2.000 kilocalorías u 8.400 kilocalorías. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de la necesidad energética del individuo. Esto es lo que debe existir en la información nutricional y es obligatoria para todos los alimentos. Otro es el modelo vertical B, que como verán dice lo mismo, pero la distribución de las columnas es diferente. Bien, la información nutricional está como fila, las columnas están acá y los valores en cada una de las filas corresponde hacia el valor energético por la
por los valores diarios, la cantidad de carbohidratos, la cantidad de proteínas y las grasas totales. Bien. Y otra forma era lo que yo les decía, la información lineal, que nosotros vamos a ver en esa información lineal por la porción que nosotros consumamos, como les dije anteriormente, el valor energético de esa porción, la cantidad de carbohidratos, la cantidad de proteínas, grasas totales, grasas saturadas, grasas trans y fibra alimentaria y sodio. Bien, tanto el modelo vertical como el modelo lineal siempre están en la parte, o sea, no en el frente, sino en la parte de atrás de ese alimento. Y generalmente el uso del modelo vertical o modelo lineal va a depender del producto, va a determinar del tamaño del envase. Bien, muchas veces en algunos productos vamos a ver en forma lineal, en otros modelo vertical. Cada consumidor le será más dificultoso por ahí mirar en el modelo lineal que en el modelo vertical, todo depende, ¿bien? Bueno, ¿qué hablamos de porción? Que es lo que generalmente a nosotros nos da la información nutricional en base a una porción. La porción es la cantidad media del alimento que debe ser consumida por personas sanas. Se habla de personas sanas mayores de 36 meses de edad en cada ocasión de consumo con la finalidad específicamente de promover una alimentación saludable. Bien, eso nos va a dar una idea cuántas porciones nosotros estamos consumiendo, bien, y que según la cantidad de porciones, cuánta energía vamos a incorporar, cuántos nutrientes vamos a incorporar. ¿Qué alimentos? No todos los alimentos que nosotros vemos tienen rotulado nutricional. Esto pasa específicamente porque hay alimentos que son exceptuados del rotulado nutricional. Principalmente los alimentos exceptuados son bebidas alcohólicas, los aditivos alimentarios o coadyuvantes de tecnología, los que se usan a nivel industrial, las especias, las aguas minerales naturales o aguas que son destinadas al consumo humano, los vinagres, la sal, el café, la yerba mate, el té, bien. Alimentos preparados y envasados, por ejemplo, en restaurantes, comercios gastronómicos, listos para consumir, todos estos alimentos están exceptuados. Ojo, no significa que no lleven alguna de las informaciones. Hay otra información, la única que está exceptuada es rótulo nutricional, el resto lo tienen que tener, ¿está? Eso es clave que ustedes lo tengan en cuenta. Bien. Otros productos que están exceptuados del rotulado nutricional son los productos fraccionados en los puntos de venta al por menor, que se comercializa como premedidos. Las frutas, los vegetales, las carnes, bien, ya sea en estado natural, refrigerados, congelados, almacenados al vacío. Alimentos, por ejemplo, en envase cuya superficie visible para lo que es el rotulado sea menor o igual a 100 centímetros cuadrados, bien. Bien. Y esos pueden no tener la información nutricional, bien. Profe, ahí se puede referir a lo que son los productos artesanales, por ejemplo, la miel o Sí, un whisky artesanal, por decirlo de alguna manera. sí, se puede referir específicamente a eso. Igual la miel tiene, vamos a ver, un rotulado específico y debe tener una leyenda que no puede ser usado en niños menores, ¿bien? ¿Está? Ok. Bien. Eso sería lo que es el rotulado y de envases que tienen nuestros productos alimenticios, ¿bien? O sea, esos son la información obligatoria que debe contener y los que están exentos del rotulado nutricional. Los que están exentos de rotulado nutricional no significa que puedan aportar otro tipo de información. De hecho, hay muchos productos que, por ejemplo, las bebidas alcohólicas no aportan rotulado nutricional, claramente porque están exceptuados, pero
dentro de lo que es, por ejemplo, el vino, hay cierta información que es obligatoria para que esa bebida sea consumida en el país o sea exportada. Y ahí aparecen algunos logos específicos, como por ejemplo la huella de carbono para ese producto, si tiene un manejo orgánico, bien, si tiene... si tiene, por ejemplo, si es vegano o no vegano. Ahora actualmente han aparecido dentro de todos estos productos que les nombré, los que están exceptuados de rótula nutricional, información que dependiendo del producto y del área o de la empresa, tiene que tener cierta información para que sea consumido en nuestro país o para que sea exportado. Bien, bueno, vamos a las preguntas entonces que tengan de rotulado.